Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Clemente Terrero, un especialista infectólogo, y es subdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, pero también ha sido un contertulio nuestro durante muchos años, dirigente un militante con mucha militancia en el Colegio Médico Dominicano, y ustedes ayer hicieron una rueda de prensa horas antes del discurso del presidente y plantearon un programa. Muchas de las cosas que ustedes plantearon las adoptó el gobierno, pero quedaron otras. Vamos a ver, primero, ¿cuál es su opinión sobre el programa que anunció el presidente Danilo Medina anoche? No, pensamos que eso le da un curso distinto al manejo de la epidemia, o de la pandemia, o de la situación de salud que está viviendo el país, porque en realidad hasta ese momento o hasta ayer las cosas no iban bien. Las medidas que se habían tomado habían sido muy tímidas y las acciones de contingencia no surtían el efecto que debían surtir para la gravedad del problema que nos venía encima. Creemos que en ese sentido las autoridades de salud realmente no estaban haciendo las cosas como se debía hacer, y si no se tomaban esas decisiones que tomó el presidente de la República anoche, en vuelta de 2 a 3 semanas, lo que nos venía era una situación bien grave para todo el país, porque este virus, que es un virus muy contagioso, con una capacidad de propagación extraordinaria, uno de los virus más contagiosos que conocemos en términos de enfermedades respiratorias, iba a impactar de forma importante al país y hubiéramos estado en una situación muy difícil en términos de salud en la República Dominicana. De manera que pensamos que esas medidas que tomó el presidente anoche vienen obviamente a enderezar un poco el barco, que no iba bien. Gracias. Ustedes cuestionaban en esa rueda de prensa que ofrecieron ayer el número de víctimas hasta ahora y decían que existían sospechas de que era mucho mayor la cantidad de personas ya infectadas y probablemente sin control que anden por ahí en la calle. Explícanos eso. Efectivamente, lo que pasa es que las pruebas diagnósticas solamente estaban en manos del Ministerio de Salud Pública. Y ellos eran los únicos que podían decir quiénes se habían infectado y quién no. Además, solamente las pruebas se estaban haciendo de forma selectiva, nada más aquellas personas que tenían un vínculo epidemiológico de personas que venían fuera del país, de España, de Estados Unidos, de Alemania y esas cosas, pero los contactos internos o aquellas personas que presentaban manifestaciones clínicas muy características, muy compatibles con la enfermedad, no se le estaban haciendo la prueba. Y entonces por eso nosotros entendíamos que había una subestimación de la cantidad de casos en el país. Y de hecho no habían autorizado a los laboratorios establecidos a hacer las pruebas. Claro. Ayer el presidente eso lo anunció. Lo anunció ayer. Nosotros insistimos desde la primera comparecencia en público, habíamos estado planteando eso debido a que realmente no confiábamos, y lo decimos así taxativamente, en los números que ofrecía el Ministerio de Salud Pública. Además que como no había mucha transparencia, ni había esa capacidad para asumir todas las pruebas que debieran hacerse, entonces también eso facilitaba. Se hablaba de que hacían falta kits para hacer o el conjunto de instrumentos para hacer la prueba con rapidez. ¿Qué es de cierto en eso? Claro, porque por ejemplo, si te llevan una prueba y el kit tiene 4 o 5, si tú abres uno de 4 o 5, estás desperdiciando 2 o 3 o 3 o 4. Y entonces había que acumular más pruebas para uno poder abrir un kit. Entonces ¿Y no eso se retrasaba. pueden guardar en la nevera? No, esos kits tienen problemas. Entonces eso era lo que estaba pasando. Entonces, pero si tú facilitas, le das oportunidad a otros centros de salud públicos y privados que hagan esta prueba, pues es más fácil. No, hay hospitales que hay pueden más hacer oportunidad. Y centros privados, por ejemplo, tenemos actualmente un paciente en un centro privado de aquí de la capital que no se le puede hacer la prueba. Está ingresado ahí con sospecha fundada de infección por coronavirus, pero no se le puede hacer la prueba porque todavía la tiene
el ministerio en su El poder. monopolio lo tiene. Exacto, y entonces las clínicas no la pueden hacer, porque si la hacían... Pero si no ya la pueden hacer. Ahora sí, pero antes no, si la hacían eso podía Perfecto, provocarle una entonces eso sanción. va. Pero Terrero, la pregunta es, ¿se va a mantener el transporte colectivo, los metros funcionando, los autobuses, la voladora, los carritos de concho? Todo eso no pone en riesgo el gran esfuerzo que por otro lado se está haciendo. Claro, porque... Suspender todo el comercio, sí, Sí, todas las actividades comerciales. pero sí, y sí. las actividades educativas en general, la Claro. docencia. Claro, en ese sentido vemos, supongamos así aproximadamente, por decir una cifra, una paralización o aislamiento, o como se le ha llamado, distanciamiento social, yo le llamo aislamiento social o colectivo, en alrededor de un 80%, pero ese 20% puede incidir en mantener la actividad, el proceso de contagio. Si se mantiene el metro, si se mantiene en ese transporte colectivo, eso puede incidir. Hay Y países- no lograr de forma total aplacar esta epidemia. Porque miren qué es lo que pasa. Con esta enfermedad infecciosa no tenemos vacuna. No hay una vacuna, Claro, que claro. es el principal medio para uno prevenir una enfermedad. Entonces tenemos que valernos de otros medios. Lo que hemos aprendido en el análisis y en el seguimiento de esta epidemia es que el aislamiento es la mejor medida. El aislamiento social, el aislamiento colectivo, mantener las personas en su casa es la mejor medida porque ya así se corta la cadena de transmisión. Entonces eso es lo que hemos aprendido de esos países que han sido impactados por la epidemia, como es el caso de Wuhan, lo que se está haciendo en Italia, lo que se está haciendo en España, lo que se está haciendo Bueno, en el Estados problema Unidos. es que la población dominicana tiene mucho más vulnerabilidad. Entendemos eso. Aquí el 57% de los trabajadores son informales. Sí, entendemos Una eso. proporción alta tiene que salir cada día a buscarse la comida del día, el día por día. Y además, eso no solamente buscársela, sino que la misma vivienda, no son tan precarias la vivienda para mucha gente que los obliga a salir. Claro, A eso es salirse de verdad. la vivienda. Claro, pero no hay espacio interno para permanecer mucho rato, mucho tiempo, horas. Sí, Eso es un problema serio. es un problema bien serio, pero si a esto lo acompañamos de otras medidas educativas, ¿verdad? Sí, tiene que podemos ser. lograr mejor impacto, como por ejemplo mantenerse distante de las personas que tengan infección respiratoria, usar mascarilla cuando estén en grupos de personas, es decir, algunas medidas, lavarse las manos. Esas medidas pues pueden, qué sé yo, contribuir a eso que estamos a planteando prevenir ahora. la propagación. Sí. Pero en países, bueno, Europa, casi ya toda Europa, Italia, Francia, España, Inglaterra inclusive, el virus se ha propagado por todos lados. En Estados Unidos ya sí dice que está en los 52 estados de los Estados Unidos, ya está presente. Bueno, Y la curva es ascendente. ascendente, no obstante las medidas drásticas que han tomado. Exactamente. Mírate qué ha pasado con esto. Ahora mismo, Europa es el centro de la propagación. Europa, y sobre todo Italia, es a quien ha contagiado a todo el mundo. No ha sido China, porque China hicieron un trabajo extraordinario y luego ya prácticamente de 2 meses controlando, trabajando ese proceso, fue que comenzaron a salir los casos hacia el exterior. Pero después que eso llegó a Italia, sobre todo, eso se propagó en todos los países del mundo, sobre todo en América, a Estados Unidos, a México, a República Dominicana, a Brasil. Todos esos países fueron infectados por los italianos. Es decir, ahora el foco es Europa. Ahí es donde está el impacto mayor de la pandemia. Y obviamente eso ha significado que debido a que Europa es un continente muy activo, ¿verdad? Ellos han sido los transportadores Bueno, de Terrero, epidemia pero en el mundo. vamos a lo práctico. Si las personas tienen síntomas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ahora mismo? Bueno, ir a un centro de salud, a buscar la atención, porque este virus... ¿Están preparados ya todos los hospitales para Se eso? están preparando.
no están preparados. Porque ¿Todavía no? No, ahora se están preparando. ¿Qué significa que se están preparando? Bueno, lo que se están creando es áreas de atención, como se le llama, unidades de atención de sintomáticos respiratorios, que es el caso que se está haciendo en el Robert Henry Cabral. En el día de ayer se comenzó a trabajar el área para eso, el día de ayer. Y así me imagino que otros hospitales estarán en el mismo estadio. Y el presidente lo anunció, pero ya se había dicho que eso tenía que hacerse. Es suspender cirugías, por ejemplo, que no fueran... Eso lo planteamos en el Colegio Médico. Sí, correcto, que no fueran urgentes. De tratar de tener lo menos gente posible internas en los hospitales. Claro, también. Y muchas consultas se supone que se van a suspender también. Nosotros en el Colegio Médico planteamos la suspensión de las consultas, porque le voy a poner un ejemplo. En el Robert Henry Cabral, la consulta, eso ahí parece un mercado. Sí, de la gran cantidad de personas, 400 personas juntas ahí. Ese es un problema. Exacto, entonces esa fue otra medida también, una medida muy importante que aunque no se planteó directamente. Pero no se suspendieron las consultas, se han suspendido. Nosotros vamos a tomar alguna decisión con relación a en eso el en el hospital, sí, claro. Incluso estamos planteando que nada más se cojan los servicios, porque tenemos que tomar una medida contundente, no podemos estar a media. Sí, una cosa ese así, otra es el no. problema, que bueno, la medida conlleva mucho sacrificio para algunos sectores. Claro. Por lo menos sacrificamos casi un mes de docencia, sacrificamos el comercio, las actividades comerciales de muchos restaurantes y bares, lo estamos sacrificando. Pero entonces, como que el transporte sigue igual. Sí, ese es un problema que hay Y que ese tratar es un medio excelente de contaminación, son esos carritos, esa voladora que la gente se apiña. No, y el encima de metro. otro. Yo me he montado en el metro, a veces me monto en el metro, y cuando voy ahí, oye, prácticamente apiñado uno con otro, cabeza con cabeza, cara con cara, y ahí el contagio es fácil. Pero miren, nosotros estuvimos reunidos con el Consejo de Rectores y Vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, evaluando la situación, y de ahí fue que se salió la medida de suspender la docencia y sobre todo lo que tiene que ver con los internos y preinternos en los hospitales, porque también esos médicos con poca experiencia y desconocimiento, y además los hospitales con pocos equipos de protección, porque realmente no hay equipo de protección. El gobierno tiene que decidir. Ese es un problema también claro, del personal. Del personal, porque por ejemplo, el personal que le va a llevar la comida a las casas, del desayuno, de la alimentación escolar que se anunció. Sí. O la gente va a ir masa a buscarla a las escuelas. Nunca Esos son como que son cosas que queremos, pero no queremos, no podemos. Bueno, es que evidentemente la pobreza es muy grande. Claro, y la situación es bastante compleja. Tenemos que aprender. No se puede culpar al gobierno de eso, sino que hay que entenderlo y ver cómo hacemos un gran esfuerzo colectivo. Entre todos. Pero estas situaciones revelan nuestra deficiencia en materias gerenciales y sociales. Claro. Nos desnudan, ¿verdad? Claro. Eso es lo grave. Indiscutiblemente. Pero hay situaciones como las que está planteando, las consultas. No solamente el Robert Reed. Usted va a cualquiera de las grandes plazas sanitarias del país y le va a encontrar repleta de gente hoy. Claro. Y es en consulta la inmensa mayoría de ellos. Porque es que el gobierno tiene que garantizar que las medidas que decidió ayer se lleven a cabo. No podemos dejar que, por ejemplo, digamos por decir, un hospital, la Plaza de la Salud, esté haciendo las cosas al margen de la decisión del gobierno. Entonces tenemos o Sedimac. No, es una sola decisión, una sola medida, una sola actuación. Y si no, pues entonces no vamos a lograr el efecto que queremos. Y el personal de salud que tenga los instrumentos de protección. Sobre todo, porque es que queremos decir que los hospitales no tienen los equipos de protección, no lo tienen. ¿Y cuáles son esos equipos? Pero tienen que tener guantes, tienen que tener mascarilla, tienen que tener gorro, tienen que tener bata, tienen que tener botas. Y estos vestuarios, estos uniformes que uno ve en Europa,
Digo, y veamos en China. ¿Aquí quién tiene de eso? Porque no hemos visto aquí no, todavía. no, todavía no tenemos. Ahora el tema es comprarlo ahora, porque Claro. también ese es otro problema que tenemos. Si no nos preparamos a tiempo, salir Mira. ahora... Bueno, síntomas y que la gente puede, cómo combatir esos primeros síntomas. Dicen que si gárgara, que si la gente debe tomar mucho caliente, que si... No, esos son mitos. ¿Eh? Esos son mitos. Mito, no funciona. No funciona. eso no funciona. Y tampoco es cierto que la enfermedad se expande menos en el calor. También ese es otro mito. También es incierto. Eso es Pero los incierto. virus gripales todos se expanden más en el frío. Pero es que este virus es un virus nuevo. Ya sabemos, pero de Pero, todas maneras entonces, aquí tiene el vínculo con los virus gripales, tiene en la No. forma de propagarse, ¿sí? No, porque el virus gripal estacionario es el virus de la influenza. Después estos virus tienen otro comportamiento. Y además, tener en cuenta que este virus es un virus obviamente envuelto, que son virus menos resistentes al medio ambiente, se destruye con el calor, pero es en la superficie, no dentro del organismo. En el organismo tienen otro comportamiento. Ahora, en la superficie, fuera, ahí sí los virus tienen menos capacidad y menos resistencia. Cuando hay calor. Cuando hay calor. Bueno, pues eso contribuye a que se expanda menos. Bueno, porque se extingue fuera y no... se extingue más rápido fuera. Potencialmente en el frío se queda vivo y por lo tanto más posibilidad de No, que se expanda. pero ustedes pero prevén- no creo que eso incida mucho, porque No, este virus tiene varios mecanismos o varias cualidades o condiciones que le dan la característica de un virus de un alto poder de propagación, y es la mutación que hizo, el periodo de incubación largo, que es 14 días, y uno se transporta donde quiera y lleva ese virus dentro y nadie sabe que uno está infectado. En tercer lugar, los pacientes asintomáticos, las personas asintomáticas, entre nosotros que podemos estar aquí infectados con el virus y transmitirlo y uno no darse cuenta. Y además el virus se puede comenzar a transmitir en el periodo de incubación, antes de que comiencen los síntomas. Es decir, tiene demasiadas cualidades que esa simpleza no ayuda en nada. Ya, pero nosotros... Además, ahora mismo me levanté a las 5, a las 4 y pico, estoy escribiendo un artículo sobre el poder de letalidad, la capacidad de letalidad. Este virus, cuando comenzamos este proceso, comenzó con una letalidad de 2% y hoy amaneció en un 4%. Se han presentado 198.000 casos en el mundo y 8.000 fallecimientos. Eso significa que es uno de los virus, es un virus con un elevado poder, o un promedio, podríamos decir, poder de letalidad. Aquí estamos hablando que murió solo una persona, pero eso significa un 5% de los infectados, porque dicen que nada más hay 21, ¿verdad? Exacto, exactamente. Es un 5% de letalidad. Y cuidado. Sí. Y bueno, esta enfermedad puede repetirle a la gente también, pero en corto tiempo puede reaparecer. No, hasta ahora no se sabe si repita, no se porque sabe. deja inmunidad. No se sabe qué tiempo puede durar la inmunidad, porque apenas si tenemos 3 meses. Sí. Pero, Terrero, a nosotros no nos va a pasar lo que le está pasando a Estados Unidos, a España, con tantos casos, con tanta... Bueno, si tomamos las medidas, si aplicamos o llevamos a cabo las medidas que anunció el presidente ayer, no nos va a impactar. Por eso insistimos en el Colegio Médico y obviamente todos esos planteamientos que hicimos en el Colegio Médico no solamente... ¿Qué le falta a lo que dijo el presidente de lo que planteó el Colegio Médico? ¿Qué faltó? Bueno, esa parte que estamos hablando de transporte, de los equipos. De los transportes y del sí, equipo. de medidas sociales, más o Sí. menos, medidas sociales. Ahí es que quedó más corto. Quedó más corto. La otra es que no vimos claro la decisión en los hospitales, si se van a tomar los servicios, si van a seguir las consultas o no. Sí fue categórico en la parte, creo que es de la suspensión de las cirugías electivas, pero hay otras cosas que quedaron en el aire. De todas formas, el Colegio Médico va a presionar en ese sentido de que se tomen los servicios y que se suspenda la consulta. Y la integración de los médicos al proceso. Claro, eso tiene que ser más bien gerencial dentro de los hospitales. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando, la directora y yo, de tratar de reintegrar o rearmar los equipos dentro de los médicos que ya no vayan a dar consulta, entonces integrarlo a las emergencias y a los servicios del hospital. Bueno, pues
yo creo que hay que agradecerle muchísimo al doctor Clemente Terrero, que haya sacrificado su tiempo de muy temprano hoy para venir a conversar con nosotros. Y a todas y todos ustedes que empecemos mañana, que empieza si se puede llamar cuarentena, o el estado de excepción o de emergencia en el país, declarado anoche por el presidente de la República. Hoy se conocerá el proyecto de ley y se va a anunciar medidas adicionales del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Vamos a ver cómo podemos afrontar este gran desafío que tiene la sociedad dominicana y que nos implica a todos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por ver si contenemos este virus en estas 2 semanas que ha declarado el gobierno, porque si fallamos en estas 2 semanas, entonces después va a ser muchísimo más penoso, difícil. Y cuesta arriba, disciplina, que los jóvenes se queden en la casa tranquilos, que hagamos tantas cosas que tenemos pendientes en la familia. La reunificación familiar por free. Claro, en estos días hay que hacerla. ¿no? Y hay que escuchar a los expertos, señoras y señores. Hay que escuchar a la gente que sabe de esto y llevarse de sus consejos. Y lo que se está aconsejando ahora es tener el menor contacto posible. No, y decir que el presidente tomó el toro por los cuernos, porque si no, esto se iba a desbocar. Sí, sobre todo que los mayores de 60 y 65 años se cuiden más, porque son las víctimas principales en todas partes del mundo, son los mayores de edad. Este virus ataca virulentamente a los que están ya en la franja de los 60 para arriba. Claro. Para abajo también hay que cuidarse, pero sobre todo usted no puede llegar a la conclusión de que tiene 20 años y no tiene ninguna debilidad de salud, porque usted se puede convertir entonces en un transportador del virus y llevarlo a otros y difundirlo y crear pánico y una situación que afecta entonces a otros que pueden ser, para quienes puede ser mortal. De manera que no hay explicación ni justificación para la irresponsabilidad social en estos días. Claro, y no solamente a los mayores de 60 años, de 50, como habla las estadísticas de mortalidad en el mundo, sino también a otras edades inferiores, pero que sufren enfermedades crónicas. Los que tienen condiciones de salud, sí, que no necesariamente tienen que ser esa edad. Claro. Bueno, de nuevo, muchas gracias y nos vemos. Vamos a ver si podemos estar. Yo físicamente no voy a estar aquí desde mañana. Yo me voy a coger al acuartelamiento que se ha declarado. Y tenemos que dar ejemplo de austeridad a todos. Claro. Pero vamos a estar en el programa como quiera. Espero estar en el programa de alguna manera, aunque sea por teléfono. Sí. Virtual. Tenemos que sacarle provecho a eso. Sí. Por ejemplo, hoy en día el mundo tiene, nunca como antes, tanto conocimiento y tanta tecnología que puede utilizar a favor. Más la manera de comenzar el 34 años, el 34 año de 1+1, que ayer cumplió 33. Más la manera de celebrarlo, Terrero. Bueno, nos vemos pues. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.